Se habrá dado usted cuenta de que en Valencia han cambiado los semáforos. También habrá notado que mucha gente ha cambiado su forma de desplazarse por la ciudad. Incluso muchas de las calles han cambiado su aspecto físico. Muchos ya han cambiado el coche que conducen. También los hay que han cambiado de hábitos y prefieren salir a pasear por la arena. Pero también es evidente que hemos cambiado nuestra forma de pasear por el centro. ¿Y qué me dicen del río? ¿Cómo ha cambiado, verdad? No cabe duda que el verde combina con todo. Lo tienes por aquí, por allí. Incluso ahora, si no se han dado cuenta, los jardines también crecen por encima de su cabeza. Y ya que mira usted para arriba, verá que las farolas de la ciudad también han cambiado. Y si mira usted para abajo, verá que hay edificios que han cambiado mucho. Por cierto, ese autobús que está cruzando ahora por la pantalla también ha cambiado. Y esa señal, y aquella otra, y hasta esa fuente que se ve al fondo, aunque no lo parezca, ha cambiado. Aunque pensándolo bien, nosotros también hemos cambiado. La ducha por el baño, el bus por el coche, las bombillas tradicionales por las de bajo consumo. Y de paso, nuestra forma de entender el reciclado de vidrio, papel y plástico. Sea como sea, Valencia es hoy una ciudad pionera en el desarrollo sostenible. Y hoy podemos presumir de vivir en una de las ciudades que más acciones emprende para frenar el cambio climático. Pequeños cambios que suponen un gran cambio en la estrategia frente al cambio climático, como los emprendidos por nuestra alcaldesa Rita Barberá al firmar la adhesión al Pacto de los Alcaldes el 10 de febrero del pasado año en Bruselas. Un conjunto de acciones que sitúan a Valencia entre una de las ciudades más concienciadas en la mejora de su calidad medioambiental.